Buenos días a todos. Hoy os quiero contar una consejica corta en ladino, en judeo español. Dicen que es una conseja verdadera que pasó en el empecillo de la Guerra Mundial Segunda. Esto estamos contando en 1940. Un judío que vivió en la Francia, se llamaba Armand, que es un nombre muy francés, Lévy, una alcunia muy judía, Armand Lévy, tomó un día que no vivía lejos de la Suiza, de la frontera, Gvul, de la Suiza, y tomó una motocicleta, metió una caja llena de tierra y se está yendo a la frontera, al Gvul. Arrivò, allá vino o no vino, en la aduana, Mejes, le dijeron, buenos días, ¿cómo te llamas? Dice, Monsieur Armand Lévy, bonjour, bienvenue, bienvenido. Dice, ¿avez-vous quelque chose de déclarer? ¿Tienes una cosa de declarar? ¿Y es como la decir? Dice, no, ¿cuál es esto que tienes aquí en esta caja? Dice, como estás viendo, tengo tierra. ¿Tierra? Dice, George, mira, no hay nada en este cutie, en esta caja llena de tierra. Dice, bueno, perdón, dice, seguro que vos podés pasar. No hay aduana esto, no hay mejes, no hay nada. Puedes pasar, solo me interesó, dice, ¿para cuál estás llevando tierra a la Suiza? Dice, ¿nos manca tierra? No, dice, vos va a contar la verdad, una casita chiquitica al lado de mi hermana vive aquí, años. Dice, ven al lado de mí, tengo una casita aquí, y esta casita, dice, tiene una huerta, que en español ahora se dice jardín, una huerta, gan. Dice, y allá, dice, quiero meter esta tierra para que me acordre de mi patria, de la Moledet, de la patria mía, de la Francia. Dice, ¿quién sabe cuándo va a tornar allá? ¿Ya entendiste? Sí, pasó. No pasaron 10 días. Viene el buen preciado, el Armand. Vino a la frontera de la Suiza, al Gvul. Viene pasando la aduana, bonjour monsieur, esta vez hubo otra persona que no lo conoció, ¿dónde lo va a conocer? Bonjour monsieur, ¿avez-vous quelque chose à déclarer? ¿Tienes una cosa a declarar? Perdón, la decir. ¿Cuál es ella? Dice, es una caja, ¿cuál tiene ariento? Dice, tiene tierra. Dice, no hay nada aquí. Lo envió al amigo, dice, miraron cuál es ariento, armas, no hay nada. Dice, bueno, puedes pasar, dice, si no hay nada. Perdón, dice, ¿para cuál? La misma conseja, dice, yo, tengo una casita que ver que aquí en la Suiza, al lado de mi hermana que vive muchos años, y ella dice, en la huerta quiero meter esta tierra para acordarme de la patria, del Moled, de la patria. Bueno, se emocionaron un poco, se fue. No pasaron 2 semanas, o 10 días, o 2 semanas, y en el track, con el motocicletico, arriba tiene el motocicletico, ¿sabes? Como Ofnoa, hermoso Ofnoa, dijo, viene lo mismo, la caja llena de tierra. Esta vez uno ya lo conoció un poco de la otra vez, dijo, sí que es, dijo, mira, no hay nada, pasa. Sí, dijo, ¿cuál era? Acordarte de la patria, sí, pasa. Pasa, masa, lo tomó de la cola, cada 10 días, track, con la motocicletica, la caja de tierra, dijo, ahora se hicieron tan amigos porque cada punto pasa, va y ven, ya se hicieron medio amigos todos. Se fue a la Suiza y horrorosamente que quedó allá porque los nazis alemanes entraron a París, mataron tanta gente, los quemaron, los fueron, los llevaron, y mucha gente, si no sabéis, el gobierno turco, a muchos judíos que se fueron de la Turquía después de la Guerra Mundial Primera, en 1919, les pareció que van a tener una vida maravillosa en Francia. Malorosamente 20, 21 años pasaron muy hermoso y después rogaron a la Turquía que quitar los pasaportes, tornar aquí. La Turquía salvó miles de judíos que tornaron aquí. Pasaron, bueno, esto fue todo. Pasaron años y años. El nuestro Armand ya se hizo más mayor, se penó en comercio, Mishar, ganó mucha moneda, se hizo rico. Todo en la comunidad, todos lo quieren, Armand Lévy, todo maravilla, todo está muy bueno. Ya pasaron años,
Un día está pasando en París, tornó a la Francia, vive allá, una casa todo de enamorar. Lo está viendo un hombre a edad, le está diciendo, Monsieur Lévy? Dice, oui, sì. Dice, Armand Lévy? Oui, sì. Dice, Armand Lévy? Sí, dice, ¿nos conocemos? No, dice, ¿sos Armand Lévy que de Suiza, que vivía? Sí, dice, sí, dice, yo, dice, pasaron años, yo era el grande, dice, ¿de cuál era yo? Yo era el grande de la aduana, dice, que venías con el motocicletica que a casa de tierra. Dios, sí, dice, pasaron años, ma no me olvidé nunca de ti, te va a decir la verdad, dice, yo soy jubilado, ya ni pensioner, no me voy, hay años allá, ya vivo yo en la Francia, no conozco a ninguno, me está interesando. Dice, perdón, dice, ¿quieres beber un cavico? No, dice, mi hija me está esperando, ma te va a rogar, dice, un placer, dice, hay años y años, dice, que no me estoy pudiendo, me estoy demandando de mí para mí, ¿cuál era esta casa? ¿Cuál era esta tierra? ¿Cuál era la verdad? ¿De qué vino y se fue tanta tierra? Nos manca aquí tierra, ¿de qué trucho, de qué? Dice, ahora, dice, pasaron años y no es importante, ma te va a decir la verdad lo que hice. Yo dice, cada semana o cada 2 semanas cuando pasé con la motocicleta y la casa de tierra, es dicho para que todos se interesen de la casa y de la tierra, ma no c'era un tino que yo cada 10 días llevé a la Suiza un motocicleta. Lo pasé de la aduana sin pagar un grosh, gané mucha moneda. Los otros 10 días al mes, 3, 4 días, ya los llevé, ya los traí, ¿entendiste? Dice, la tierra era, ¿cómo se dice? Bahane en turco se dice, stamteruz. Pasamos, dicho, y siempre dicho que pasé, miraban a la tierra, a la casa, se interesaban, ¿cuál hay aquí, cuál no hay aquí? Yo un poco los ensuciaba, dice, los motocicletas, metía un poco de polvo, como que son un poco más viejos, pero eran nuevos, y cada vez, dice, que pasé, y había otra motocicleta, y la vendía ya, y eso que me dice muy rico, dice, ¿estás seguro? Dice, te daré la carta mía, cuando pasas de París, ven, beberemos un café. ¿Ya entendiste? El meollo judío. Seguro que todos los judíos no son tan meolludos. Como todas las razas del mundo, hay buenos, hay malos, hay rodros, hay flacos, tenemos de todo. Ama, cuando una persona en el mundo les digo, en la Europa o en América, les digo, yo soy judío, pichín piensan que soy rico, como Rothschild, y tengo meollo como Einstein. No, soy una persona normal. A veces pensan todos. Esta conseja me plació mucho. Espero que vos va a placer. Vos da idea del meollo judío. ¿Cuántas personas? Yo en mi vida no podía pensar estamos de una cosa. Va a llevar motocicleta, lo va a pasar de la aduana sin pagar un grosh, allá venderlo al precio normal y hacerme rico. Sin dar daño a ninguno. Imagínate que tengas un día maravilloso. A mañana parece que es Al-Had en Israel, empieza la semana, que tengas una semana maravillosa. Al vernos, perdóname si es un poco de hieros, porque no es una lengua que la estoy hablando cada punto aquí. Yo vivo en Estambul, como sabes. Besos, abrazos a todos. Que tengas salud buena, hechos buenos, más cual hay, alegre. Al vernos.